Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo de termodinámica de tiempos finitos conformado por 3 integrantes. El primero, nuestra compañera Claudia Nicolás Hernández, cuyos asesores de tesis son el doctor Fernando Angulo Brown y el doctor Gonzalo Ares de Parga. El segundo integrante, que es nuestro compañero Edgar Alan Ibáñez Sevilla, cuyos asesores de tesis son el doctor Luis Antonio Arias Hernández y el doctor Gabriel Valencia Ortega. Y el último integrante, un servidor, Javier Alexis Hernández Piña, cuyo asesor de tesis es el doctor Fernando Angulo Brown. Y les vamos a hablar un poco de esta área de la termodinámica que se le conoce como termodinámica de tiempos finitos, que es sobre lo que se basan cada uno de nuestros trabajos. Podemos comenzar preguntándonos, ¿qué es la TTF? Bueno, sabemos que todos los procesos de energía ocurriendo en la realidad son irreversibles. Y en muchos casos, estas irreversibilidades deben de ser incluidas en una descripción realística de tales procesos. Porque podemos recordar que todos los problemas o cuestiones que hemos trabajado a lo largo de nuestro aprendizaje en el área de termodinámica. Por lo general, trabajamos con sistemas en equilibrio o aislados y de esta manera se eliminan dichas irreversibilidades. Pero si queremos acercarnos un poco a la realidad, pues hay que considerar tales cuestiones. Entonces, la termodinámica endorreversible es una aproximación o un enfoque de no equilibrio. En esta dirección, al observar un sistema como una red de subsistemas internamente reversibles intercambiando energía de manera irreversible. Todas las irreversibilidades están confinadas a la interacción entre los subsistemas. Esta es la definición de la termodinámica endorreversible. Por supuesto que podemos hacer la comparación con la termodinámica en equilibrio. Aunque la versión de equilibrio de la termodinámica pues sabemos que se ha utilizado como un caballo de batalla para los estudios de física, química e ingeniería, pues presenta un inconveniente y es el que ya comencé a platicarles anteriormente. La termodinámica de equilibrio pues compara procesos reales con procesos reversibles que se desarrollan sin pérdidas a una velocidad infinitamente pequeña. ¿Esto qué quiere decir? Pues que casi siempre hemos considerado procesos cuasi estáticos. Un ejemplo comúnmente usado es la eficiencia de Carnot, definido por la expresión 1. Esta expresión lo que nos dice pues es que se da una fracción de calor que a lo más se puede convertir en trabajo en cualquier motor usando calor de un almacén caliente, digamos el que se encuentra a la temperatura TH, y rechazando parte de ese calor a un almacén de menor temperatura que supongamos que se encuentra a una temperatura TL. Esto pues, supone un límite de la termodinámica de equilibrio, supondría una cota superior para las eficiencias de los procesos irreversibles, y en la realidad los motores térmicos rara vez alcanzan más de una fracción de lo que ofrece la eficiencia de Carnot. Un buen ejemplo de esto puede ser un motor bastante conocido por todos, que es el motor de un auto compacto, que por lo general tiene una eficiencia del orden del 30%. Como podemos ver, es bastante baja y pues desperdicia más energía de la que aprovecha. A pesar de todos los progresos tecnológicos en ingeniería, los ingenieros no pueden cerrar esta brecha. O sea, que entre los procesos reversibles y los procesos reales, porque estamos suponiendo una cosa y realmente lo que sucede es otra. Y pues claramente pues deben haber irreversibilidades de la naturaleza en estos mismos procesos. Entonces, aquí es donde nos podemos volver a cuestionar qué debemos plantearnos para encontrar una buena teoría. Y para esto hay que responder dos cuestiones importantes. Estas serían, ¿bajo qué condiciones y cómo pueden establecerse límites realistas para las variables de proceso de los procesos termodinámicos que son realizados en tiempo finito? Y
cuáles son las rutas de procesos óptimas para lograr los valores de proceso óptimos. O sea, cuáles son las variables con las que debemos trabajar sabiendo que no disponemos de un tiempo infinito para resolver o abordar una cuestión que se tenga que abordar con la termodinámica, y cuál es la mejor forma o cuál es el mejor camino para obtener los mejores valores de estos. Para responder a esto, comencemos hablando un poco de historia. En la década de los 50 del siglo XX, Musser consideró la potencia de salida de las celdas solares bajo una transferencia de energía radiativa, finita e irreversible. Y Novikov y Bukalovich, así como Chambadal, investigaron el efecto de la transferencia de calor finita sobre la potencia de salida de una planta de energía que de otro modo sería reversible. Pues descubrieron que la eficiencia a máxima potencia de salida estaba dada por la expresión 2, que como vemos, a pesar de que solamente agrega una raíz al segundo factor de la expresión, esto cambia considerablemente las cosas, pues es mucho más pequeña que la eficiencia que representaría Carnot. Aunque estos resultados fueron metidos en algunos libros de texto y aparecieron aún más publicaciones aisladas, la termodinámica de tiempos finitos recibió una pequeña atención hasta 1975. En esos tiempos, Curzon y Alborn redescubrieron la expresión de la eficiencia, la expresión 2, y encontraron un acuerdo resaltable con los datos obtenidos de plantas de potencia reales. En el libro de Alexis de Vos, en The Reversible Thermodynamics of Solar Energy Conversion, se dio una primera síntesis de lo que dio paso a la termodinámica de tiempos finitos. En particular, en el capítulo 3, se desarrollan 3 modelos termodinámicos para poder describir la conversión de energía solar en el trabajo. Ahora lo que vamos a ver es las máquinas de Carnot. En la imagen que podemos ver del lado izquierdo, vemos una máquina de Carnot convencional con sus características. Es decir, tenemos 2 almacenes térmicos, uno a temperatura T1, que va a ser el de alta temperatura, y otro almacén a temperatura T2, que va a ser el almacén de temperatura baja. Y entre estas 2 almacenes tenemos una máquina de Carnot reversible, donde en este caso estamos considerando que la temperatura T1 es menor que la temperatura, es mayor que la temperatura T2. Aunque podríamos considerarlo al revés, podríamos considerar que la temperatura T1 es menor que la temperatura T2. Pero en este caso, como están señalizados los calores, se extrae calor del almacén a temperatura T1, que va a ser el calor Q1, y se cede calor de la máquina reversible hacia el almacén con temperatura T2, que es la temperatura baja. Para determinar las propiedades de la estructura, solo tenemos que implementar las 2 leyes de la termodinámica, que es la conservación de energía y la conservación de la entropía. Para la conservación de la energía, tenemos que la siguiente ecuación, que es la ecuación 3. La suma de los calores más la suma de los trabajos debe ser igual a 0, donde Q son los flujos de calor por unidad de tiempo y W son los flujos de trabajo por unidad de tiempo. La segunda ecuación que vamos a ocupar es la conservación de la entropía, que es la ecuación que observamos en 4, donde la suma del flujo de entropía es igual a 0. Ahora, si postulamos nosotros que el flujo del calor es acompañado por flujo de entropía denotado por Q entre T, y que el flujo de trabajo es acompañado por un flujo de entropía 0, entonces podemos reescribir la ecuación 4 como escrita en la ecuación 5. Ahora, como observamos en la imagen de 2 diapositivas anteriores de la máquina de Carnot, tenemos el flujo Q1 que está saliendo del almacén y está entrando hacia la máquina. Tenemos el trabajo y tenemos el flujo de calor Q2 que está entrando hacia el almacén con temperatura T2.
Eso escrito en la ecuación de la conservación de la energía queda escrito como la ecuación 6. Q1 va a ser igual a W más Q2. Y por la ecuación 5, que es la ecuación de la entropía, vamos a tener que Q1 sobre T1 va a ser igual a Q2 sobre T2. Ahora, si tomamos la definición de la eficiencia, eta, que es la que está dada en la ecuación 8, y tomamos de la ecuación 6 y de la ecuación 7 el trabajo y el calor Q1, el flujo de calor Q1, haciendo operaciones vamos a llegar a la ecuación 9. Esa ecuación 9, que es la que nos da la eficiencia de este ciclo, de este proceso, no es otra cosa más que la fórmula de la eficiencia de Carnot para una máquina reversible que trabaja entre dos almacenes a temperatura T1 y T2. Podemos observar que la eficiencia es únicamente dependiente de la temperatura de los almacenes, no depende de otra cosa. Y bueno, entonces podemos distinguir de esta manera dos modos de operación del ciclo de Carnot. Si el trabajo es positivo, es decir, la máquina entrega un flujo de trabajo positivo, entonces se dice que este ciclo funciona como una máquina térmica. Por el contrario, si el trabajo es menor que cero, entonces la máquina entrega un flujo de trabajo negativo. En otras palabras, tenemos que sustituir un flujo de trabajo menos W a la máquina, y de esta manera tendremos un tipo refrigerador, digamos. Ese es el primer caso que se trabaja. Ahora vamos a ver un ciclo, un proceso un poco distinto, y es la máquina de Curzon-Yelborn. ¿Qué características tiene la máquina de Curzon-Yelborn? Bueno, la máquina de Curzon-Yelborn, al igual que la máquina de Carnot, va a trabajar entre dos almacenes térmicos a una temperatura T1, que es el que está en la parte de hasta arriba, y una temperatura T2, que es el que está en la parte de hasta abajo. En este caso, de igual manera, vamos a suponer que T1 es la temperatura más alta y T2 es la temperatura más baja. Pero ahora introducimos dos componentes que introducen irreversibilidades en el sistema. Es decir, tenemos dos resistencias térmicas que limitan los flujos de calor Q1 y Q2 y causan una disminución en la temperatura de T1 hasta una temperatura intermedia T3. Y a su vez, una disminución de una temperatura intermedia T4 a una temperatura T2. Y la parte importante de ese ciclo, o lo que nos ayuda a introducir esta hipótesis de termodinámica de tiempos finitos, es que la máquina que va a trabajar entre los almacenes a temperaturas T3 y T4 es una máquina internamente reversible. Esa es la condición que nos permite resolver problemas en la termodinámica de tiempos finitos y que vamos a conocer como hipótesis de endorreversibilidad. Es decir, que a pesar de que tenemos irreversibilidad en el sistema, nos ayudamos y nos auxiliamos del hecho de que la máquina con la que se trabaja es internamente reversible. Y como es internamente reversible, pues entonces podemos aplicar parte de lo que hicimos con la máquina de Carnot. Para determinar las propiedades de esta nueva estructura, nuevamente vamos a implementar la conservación de la energía y la conservación de la entropía. Repito, esto lo podemos hacer ya que la máquina es internamente reversible. De esta manera obtenemos las ecuaciones 10 y 11, y otra vez utilizando la definición de la eficiencia que ya habíamos visto y que volvemos a escribir en 12, pues llegamos ahora a las ecuaciones 10 y 11. Y bueno, utilizando las ecuaciones 10 y 11 llegamos a la ecuación 13, que es la eficiencia de Carnot. Pero ahora necesitamos leyes constitutivas para las conductancias térmicas. Es decir, esta resistencia que digamos que de alguna manera provoca esa disminución de temperatura desde T1 hasta T3, pues van a estar dadas de acuerdo a Curzon-Yelborn con estas leyes lineales que están escritas en 14 y en 15. Donde Q1 va a ser esa G1 por T1 menos T3 y Q2 va a ser G2 por T4 menos T2. Y consideramos la ley de difusión de calor de Fourier, que es la escrita en 16, pues entonces podemos operar entre ellas para llegar hasta la condición en 17,
que tiene que ver con la hipótesis de endorreversibilidad. Resolviendo el conjunto de ecuaciones dadas en 13 y en 17, obtenemos o logramos despejar las temperaturas intermedias T3 y T4. Y sustituyendo la ecuación 18 en la ecuación 14, produciremos lo siguiente. Se obtiene la ecuación 20, la cual es llamada eficiencia de corriente característica. Para demostrar que la máquina de Carnot no es reversible, calculamos sigma S para una superficie cerrada. Esta es la ecuación 23. Notemos que el signo menos de Q1 tiene en cuenta el hecho de que Q1 entra a la superficie en lugar de dejarla. Así que reescribiendo a Q2 en términos de Q1 y W, se tiene la ecuación 24. Notemos que eta C es la eficiencia de Carnot. Sustituyendo la ecuación 21 en la ecuación 24, se tiene que sigma es igual a G por el cociente del cuadrado de T1 menos T2 menos T1 por eta sobre T1 T2 por 1 menos eta. Veamos que bajo condiciones reversibles, es decir, que eta C, W y Q1 son 0. Esto expresa el principio general que bajo condiciones reversibles la conversión sucede infinitamente despacio. Vemos que para el mismo valor de eta la velocidad de creación de entropía, sigma S, también tiene un valor mínimo, es decir, 0. Esto expresa el hecho de que en un sistema reversible la entropía es constante, mientras que en un sistema irreversible la entropía incrementa. Ahora, del hecho de que el trabajo W producido arroja un valor máximo de la eficiencia de en eta entre 0 y eta C, el valor es encontrado al obtener la derivada de W con respecto a eta, igualándola a 0. Esta ecuación obtenemos una ecuación cuadrática y resolviendo con respecto a eta se tiene la ecuación 27, 1 menos la raíz de T2 entre T1. La ecuación 27 fue redescubierta por Curzon y Alhon en 1945. Bajo esta condición de máxima potencia de salida, las cantidades W1, W, Q1 y sigma S tienen valores no nulos. Así que se han desarrollado varias teorías termodinámicas de no equilibrio, por ejemplo la TTF, que ayuda a capturar todos los efectos debido a procesos ocurriendo en un tiempo finito o con velocidades finitas. Por ejemplo, es la termodinámica endorreversible, donde el término endorreversible significa internamente reversible y se le debe a Rubin. La ayuda de todas estas investigaciones es identificar las principales características termodinámicas del sistema para hacer un modelo tan simple como sea posible. Como un ejemplo, describiremos con ayuda de la hipótesis de endorreversibilidad. La figura de la siguiente diapositiva nos muestra un modelo que llamamos modelo de Gordon y Sarme, el cual consiste de un planeta donde el lado soleado es el cuerpo caliente a temperatura T3 y el lado oscuro del planeta es el cuerpo a temperatura T4. Tenemos que los intercambios de energía que se llevan a cabo son en el lado soleado. La potencia emite una potencia de razón de 2πr cuadrada, sigma 1 menos gamma T3 a la 4, y recibe una potencia del Sol a razón de πr cuadrada, sigma 1 menos ρ, FTS a la 4. El lado oscuro emite a la misma potencia, a la misma razón, y no recibe potencia del cielo nocturno.
Se extrae el máximo trabajo de la diferencia de temperatura. Si conectamos los dos cuerpos a un motor de calor reversible, la reversibilidad queda expresada por la ecuación 31, donde muestra la relación entre TS, T3 y T4. TS, la temperatura del Sol. Por la conservación de energía se tiene la ecuación 32. Y utilizando la definición de eficiencia, llegamos a la ecuación 33. Ahora, haciendo uso de las ecuaciones 31, 32 y 33, podemos encontrar las temperaturas T3 y T4, obteniendo la ecuación 34. Sustituyendo T3 y T4 en 32, se obtiene 35, la cual relaciona al trabajo y a QS, la cual es la energía solar total absorbida por el planeta. Hasta el momento es todo. Muchas gracias por su atención.